Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy nos encontramos en La Beba, que es una pequeña localidad que se encuentra ubicada dentro del partido de Rojas. Tiene 48 habitantes, por lo que nos pudieron contar algunas personas que residen aquí, de las 60 que tenía en el 2020 cuando nosotros vinimos por primera vez. Una muy pequeña localidad, como decíamos, que surge a través del viejo ferrocarril Federico Lacroze, que luego se convirtió en el ferrocarril Urquiza, y que está relacionada íntimamente con María Unzué de Alvear, una de las personas más ricas del país en su momento, siempre relacionada con la aristocracia y la alta alcurnia, que tendrá una vital importancia en todo lo que fue el surgimiento de La Beba, que algunos lo consideran como paraje, porque es una localidad muy pequeñita, pero que tiene cosas interesantes para contar como tantos otros pueblos. Así que amigos, ¿qué les parece si vamos a conocer la historia y la actualidad de La Beba en Conociendo Pueblos? Acompáñenos. La Beba es un pequeño poblado que pertenece al partido de Rojas. Solo se puede acceder por caminos de tierra y hay varios de ellos. Una opción es entrar por el camino que viene de Carabelas, otro que viene de Ascensión y uno más que llega desde Rojas, más otros caminos secundarios como el que tomamos nosotros, que se desprende de la Ruta 50 a la altura de la Trinidad. Hacemos 13 kilómetros por ese camino que van costeando lo que antes eran las vías del ferrocarril Urquiza, pero ya no están más porque esas vías fueron levantadas para darle lugar al campo sembrado. A poco de andar, llegamos a un viejo cruce ferroviario. Allí pasaban las vías del ferrocarril Urquiza en sentido Rojas-Zaraza. Había un imponente puente metálico que los vecinos de la zona conocían como el Puente Negro. Pero cuando el ramal fue clausurado, ese puente fue desguazado y hoy solo quedan esos enormes paredones que sostenían la imponente estructura. Antes de que fuera desmantelado, se alcanzó a sacar una fotografía que recuerda cómo era ese puente. Por debajo pasaban las vías del viejo ferrocarril Compañía General de Buenos Aires en su ramal Pergamino-Bedia. Ninguno de los dos ramales se encuentra en funcionamiento y hoy son solo un triste recuerdo de aquellos tiempos. Seguimos unos kilómetros más adelante y llegamos al cruce de un arroyo. Hacia la izquierda se aprecian las ruinas de otro puente ferroviario que, como el anterior, fue desmantelado y solo quedaron sus columnas desnudas. Después de eso, hacemos unos pocos kilómetros y llegamos a La Beba. Las tierras donde se asienta el poblado pertenecían a María Unzué de Alvear, dueña de la estancia San Jacinto y de 75.000 hectáreas a su alrededor. Esta señora fue la más rica del país en su momento y claro exponente de la clase aristocrática. Cuando en 1915 el Ferrocarril Central de Buenos Aires, luego Urquiza, decide tender sus vías por allí como parte del ramal Fátima 4 de Febrero, la señora María Unzué de Alvear resuelve ceder parte de sus tierras para la construcción del predio ferroviario. Como reconocimiento a ese gesto, los directivos del ferrocarril deciden bautizar a la estación como La Beba. Ese nombre hacía referencia a María de los Remedios Unzué, casada con Ángel Torcuato de Alvear, pero más conocida por toda la aristocracia como La Beba Alvear. La llegada del tren propició el arribo de muchas familias que se asentaron en torno al predio ferroviario. Por sus vías pasaban trenes mixtos los días lunes, miércoles y viernes por la mañana que iban hasta 3 de febrero y regresaban los martes, jueves y sábados por la tarde hacia Rojas. El esplendor ferroviario hizo que en la década del 40 La Beba llegara a contar con 2.300 habitantes. La mayoría de ellos trabajaban en el ferrocarril o estaban ligados a actividades de este. El predio contaba con estación, galpón de acopio, tanque de agua, bretes, corrales y molino. La estación, como muchas de ese ramal, eran construcciones modestas, con base de ladrillos y estructura de madera y chapas. Más que para el servicio de pasajeros, estaba pensada para el acopio de cereales, pues aquella era una de las zonas más fértiles de la provincia de Buenos Aires. Por eso la modestia de su construcción. Después de algunas décadas, la situación se agudiza en 1961 con la clausura del ramal a través del nefasto Plan Larkin. Tuvo alguna reactivación, pero esta duró realmente poco, hasta que definitivamente se decide clausurar el ramal.
Con ello se procedió al desmantelamiento de estructuras ferroviarias como puentes y galpones, más el levantamiento de rieles en gran parte del recorrido. El último jefe de la estación fue Félix Santiago Odo. La escuela número 25 Almirante Brown se construyó en un terreno donado por María Unzué de Alvear y siempre fue una de las instituciones más importantes de la localidad. Y viendo el tamaño de su edificio se nota la cantidad de alumnos que concurrían a sus aulas. Entre tantas maestras y directoras que pasaron por allí se recuerda mucho a la señora Carmen, que era la portera del establecimiento y también la cocinera, porque la escuela tenía un comedor que funcionaba en la estación ferroviaria, y en los galpones del ferrocarril se organizaban fiestas y bailes, la mayoría de las veces organizados por la cooperadora de la escuela. Roque Apesato fue presidente de la cooperadora por más de 25 años. También fue la cooperadora quien tiempo después construyó con mucho esfuerzo un salón junto a la escuela, agregándole además juegos infantiles y una cancha de fútbol. La escuela cuenta actualmente con 11 chicos, 9 de los cuales asisten a la escuela primaria y 2 al jardín de infantes. Las maestras no son de allí, ya que 2 de ellas vienen desde la ciudad de Rojas y la otra desde Ascensión. Recorriendo hoy las pocas calles de La Beba, es imposible imaginar el movimiento que tenía 80 años atrás. Estaba el destacamento policial a cargo de Elías Lanza, 2 almacenes de ramos generales, uno de ellos propiedad de la familia Mamondi, donde además funcionaba la estafeta postal. La estación ferroviaria siempre estuvo ocupada por diferentes familias. Una de ellas fue el matrimonio Pérez, quien hace más de 40 años construyeron un horno de barro que todavía se mantiene en pie. Enfrente había una hermosa casona de estilo inglés, pero desde hace tiempo es imposible divisarla por la cantidad de árboles que crecieron a su alrededor. También había muchas casas, entre las que sobresale la que durante mucho tiempo ocuparon Pedro Carosella y su esposa Inés. Del otro lado de las vías, donde hay hoy en día un tupido monte de árboles, también había varias casas de familia y detrás de ellos se recuerda un nutrido grupo de ranchitos de personas más humildes. Ya en la década del 80 y durante la presidencia de Raúl Alfonsín se construyeron 5 casas que intentaban revitalizar al pueblo, pero sin embargo sucedió todo lo contrario. Lo que fuera un poblado próspero y con muchas fuentes de trabajo gracias al ferrocarril y las estancias cercanas, hoy luce como un pueblo reducido. Muchas familias se fueron a las ciudades, el único almacén que había cerró sus puertas hace poco tiempo y el único movimiento se lo dan los chicos de la escuela y algunos trabajos agropecuarios. Los mejores tiempos de La Beba sin duda ya han pasado, aunque el pueblo se resiste al olvido, disfrutando en cambio la paz y tranquilidad que solo se vive en estos lugares. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por La Beba, esta pequeña localidad ubicada dentro del partido de Rojas. Como siempre te damos muchas gracias por acompañarnos en cada presentación, te invitamos a suscribirte si te gusta el contenido de nuestro canal y nosotros nos estaremos viendo dentro de muy poquito tiempo con una nueva presentación de Conociendo Pueblos. Hasta luego.